Evangelio de hoy domingo 20 de noviembre de 2022. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo del 35 al 43. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, queridos hermanos de Católico al Día. Dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra ciudad, a cada paso que damos por ella, encontramos señales, carteles, signos que nos ayudan a que el tránsito sea mejor, a que conozcamos ciertas partes de las ciudades, a que podamos desplazarnos con más orden. Dentro de ella también hay advertencias de lugares donde tienen peligro. Vamos entendiendo de que cada letrero nos da un mensaje y nosotros debemos interpretar cada signo que vemos. Y esto pasa muy a menudo a la gente que conduce, pues gracias a estos letreros, a estos signos o a estas señales, estas personas pueden desenvolverse con mayor destreza. Qué importante es, por lo tanto, conocer el significado de cada señal, conocerla plenamente. Pues imaginémonos a alguien conduciendo un vehículo y mientras realiza esa actividad no entienda las señales y los letreros que va encontrando en su camino. Probablemente esto le podría traer muchos problemas, muchos contratiempos y accidentes. En el Evangelio de hoy vamos a ver una escena difícil, dura, pero al mismo tiempo esta escena intentará llevarnos a esa señal que Dios quiere mostrarnos todos los días, su salvación. Pero también nos muestra cómo el hombre, cómo nosotros, no la entendemos muchas veces. Pasamos por encima de ella, creyendo solamente que tenemos un Dios bueno, bonito, agradable, permisivo. Pero hoy el Santo Evangelio nos mostrará nuevamente esa señal, ese signo que debemos cada día en silencio contemplar. Vamos con el primer punto, el Rey crucificado. El Evangelio empieza mostrándonos cómo el Señor ya está en la cruz. Y este hecho en sí va a ser un escándalo para los que están en su entorno. Escuchamos y entendemos que hay autoridades, soldados y mucha más gente. Y esto se da por una afirmación donde Jesús nos ha ido mostrando en otros pasajes del Evangelio. Él dice que es el Hijo de Dios. Entonces, esta escena que podemos observar nos permite ver cómo el mundo no puede entender que el Rey, que el Todopoderoso, que el Majestuoso, que el Omnipotente puede estar en una cruz. Porque recordemos que para ese tiempo la cruz era una deshonra. Solamente en la cruz estaba el peor, aquella persona que era ladrona, delincuente, asesino. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el Rey, pueda estar en una cruz? Y esto nos permite ahondar cada vez más en la conciencia del hombre y por lo tanto en la conciencia y el actuar y el pensar del mundo. Pues seguramente los judíos esperaban a un Dios poderoso, con ángeles, con reinos y con tronos. Y ver a aquel quien dice que es el Hijo de Dios en un madero nos muestra cómo puede llegar a ser el corazón del hombre tan incrédulo y cerrado frente a las cosas de Dios. Nos muestra ese apego que tiene el hombre por el pecado, por el mundo. Pues este mundo se mueve con el poder, con el dinero, con el placer, con lo material, con todo lo terrenal. Entonces, ¿cómo un rey puede ser crucificado? No debería tener un reino, un palacio,
sirvientes, un anillo de oro, súbditos o más aún. Recordemos que muchos creían que Jesús los iba a liberar desatando una guerra, enseñándolos a pelear contra los romanos. Todas estas palabras y burlas y mofas que le hacen al Señor en esta escena nos muestra cómo el hombre puede llegar a corromperse plenamente, pues quiere que Dios actúe con esas reglas del mundo, con esas reglas del pecado, con vanidades, con egoísmo, con orgullo. Por eso, mientras Jesús está siendo crucificado, van retándolo, van provocándolo. En ellos podemos ver al mundo constantemente buscando que el hombre se aleje de Dios, que no pueda entender su palabra, que no pueda aceptar sus enseñanzas, que le haga oídos sordos a Dios completamente. Vemos entonces que al mundo le estorba a Dios, porque este mundo tiene sus propias reglas. En esta parte vemos ese mundo que nos rodea todos los días tal cual. ¿Cómo el Hijo de Dios puede estar en una cruz? Y qué importante es ver este extremo del mundo, para saber si también nosotros estamos en él. Tal vez no al extremo, pero sí negociando algunas cosas de Dios frente al mundo. Hagámonos una sola pregunta. En lo que hacemos día a día, en nuestro actuar, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro trabajo, ¿quién pesa más? ¿El mundo, con su rey que es el pecado? ¿O Jesús, que fue crucificado en un madero? Hoy esta escena nos permite ver dónde queremos estar, cuántas cosas que hacemos verdaderamente las reflexionamos, buscamos que Dios se manifieste en ellas, para así saber que no estamos equivocados, o estamos como aquellas personas constantemente retando a Dios, constantemente buscando que actúe como yo pienso, como trabaja el mundo, lo terrenal, y seguramente no llegaré a ese extremo como ellos llegan, pero sí tengo cosas que no me permiten llenarme completamente de Dios o estar plenamente con Él. Vamos con el segundo punto, la salvación en la cruz. Revisemos nuevamente quiénes estaban con el Señor dentro de esta escena. Estaban las autoridades, los soldados, estaban 2 ladrones más. ¿Qué podemos entender en esta parte? Si vemos autoridades, soldados, vemos gente que tiene educación, que tiene un cargo, que es importante dentro de la sociedad de ese tiempo, y vemos también al costado del Señor a 2 ladrones, a personas completamente indignas para esa cultura. ¿Y qué nos quiere mostrar la lectura de hoy? Que a pesar de nuestros cargos, a pesar de nuestro dinero, a pesar de nuestra posición, todo esto terrenal y material no garantiza mi salvación. En el primer punto hemos visto cómo esta cruz es una deshonra, es la peor humillación para la gente de este tiempo. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios esté crucificado? Es por eso que hoy vamos a escuchar la palabra salvación. Y esto lo vimos en las autoridades que le hacen muecas y le dice a otros ha salvado que se salve a sí mismo. Y los soldados también se mofaban acercándose y diciéndole sálvate a ti mismo. Y no contento con eso, el malhechor que está a su costado le dice sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué nos quiere mostrar en esta parte del Evangelio? Que estos personajes no comprenden qué es la salvación o qué es la salvación verdadera. Y en este caso, el Evangelio hoy nos empieza y nos muestra a la cruz como signo de salvación para todo creyente católico. Así es, querido hermano, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios esté en una cruz? Y eso automáticamente nos abre las puertas a entender que había una razón importante para que el Señor esté en una cruz. Y ahí entendemos que Él se entrega, que Él se ofrece para salvarnos. Entonces, hoy vemos con el Evangelio cómo la gente y todos no entienden el proceso de salvación del Señor. Y esto supera los estratos sociales, las condiciones económicas, las capacidades cognitivas y demás. Esto va mucho más allá. Es una gracia que Dios también nos permite entender. Pues hoy vemos cómo estas personas, seguramente leídas, entendidas, incluso sobre temas de Dios, no comprenden la salvación de Dios. Entonces podemos entender ahora sí por qué el Señor está en una cruz, por qué del sacrificio, por qué de su entrega, el porqué de su pasión. Y esto el Señor lo hace para darnos esa nueva alianza con Dios, esa alianza que el hombre rompió con el pecado original. Y es por eso que es enviado, para poder mostrarnos esa vida eterna. Pues si Jesús no hubiera venido, a ella no podríamos haber accedido.
Precisamente por amor a nosotros, el Padre lo envía, pues ve nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, todo lo que hemos pasado o estamos pasando por el pecado. Entonces, querido hermano, hoy veamos en la cruz ese signo de salvación y del Señor, ese amor extremo que tiene por nosotros, ese amor no como el mundo y sus reglas, ese amor que a veces es difícil comprender con cosas solamente terrenales y lógicas, pues Dios no trabaja y ve así. Entonces hoy contemplemos ese signo de amor y salvación de parte de Dios y pidamos esa gracia para poder entenderla y para que cada vez que la veamos, nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él de corazón, pues hoy la lectura también nos muestra que siendo humildes, que siendo sencillos, podemos acceder a ella, así como el ladrón que está al costado del Señor. Esa persona menos pensada de todos los que rodeaban al Señor, escucha en la misma boca de Jesús decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esto lo hace producto de reflexionar, de entender que el Señor está en la cruz por él, llevándolo así al ladrón al arrepentimiento, al cambio. Ojo, no es un arrepentimiento superficial, solo para él. No, él lo manifiesta y dirá: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Él reconoce lo que es, producto de estar al lado de la cruz del Señor, producto de ver su sangre, de ver su cuerpo, y por eso se arrepiente. Pero primero reconoce que es pecador, reconoce lo que es, porque frente a Jesús no podemos esconderle nada, no hay máscaras, somos lo que somos. Y así como este ladrón, entendamos y pidamos la gracia del Señor de poder contemplar su salvación todos los días. Más aún si podemos verlo en algún momento en la cruz, que ello nos invita al arrepentimiento, al cambio, a la conversión, pues recordemos que hay un paraíso y el Señor busca que estemos con Él. Y con el Evangelio de hoy estamos llamados al cambio, a contemplar todos los días su salvación. Ya es tiempo que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo ALD. Recuerda que estás en Católico al Día. Gracias por tus comentarios. Te invitamos a suscribirte al canal y activar el botón de la campanita para que te llegue la notificación del Santo Evangelio. Nos encomendamos a tus oraciones y que tengas un buen día.